Secretaría de Educación Pública. Es un destacado ingeniero, especializado en estructuras. Su trayectoria como profesor ha sido reconocida con los diplomas al mérito universitario por 25, 35, 50 y 60 años de docencia en la UNAM. Ha ocupado importantes cargos universitarios y realizado sobresalientes aportaciones en la ingeniería y en la docencia. Acompáñenme a conocer en corto al ingeniero José Manuel Covarrubias. Mire, es decir, cuando entro a la universidad me impresiona, no nada más el edificio, sino el ambiente. Digo, finalmente en aquella época estábamos en las facultades en diferentes edificios del centro, casi todas en el centro. No teníamos mucha comunicación, lógicamente, pero Ciudad Universitaria viene a cumplir con ese objetivo. Ya empezamos a tener comunicación y veo que los estudiantes tienen comunicación con estudiantes de humanidades, de arquitectura y todo eso. Qué bueno, ¿no? Eso es una universidad. Entonces, pues me gustó muchísimo el proyecto de Ciudad Universitaria y participé aquí en la construcción y dije, pues a dar clases, y ya daba allá, pues seguiré dando clases allá y aquí seguí dando clases, así es, ¿no? José Manuel Covarrubias Solís nació el 5 de noviembre de 1932 en la Ciudad de México. Inició sus estudios profesionales de Ingeniería Civil en la Escuela Nacional de Ingeniería, así como sus estudios de maestría en la especialidad de estructuras, ambas en la UNAM. Fue director de la Facultad de Ingeniería en 2 periodos, de 1991 a 1999. Impulsó la licenciatura de Ingeniería en Telecomunicaciones y el curso de Ética Aplicada, además de lograr aportaciones tecnológicas en la ingeniería. Ha sido miembro de diversas asociaciones profesionales vinculadas con la UNAM, además de que fue tesorero de la universidad durante diversos años. En 1954 organizó el primer Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería realizado en el frontón cerrado de la recién construida Ciudad Universitaria. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales. Es miembro y ha ocupado diversos cargos colegiados, entre ellos la dirección de la Fundación Javier Barros Sierra de 1977 a 1979. Miembro y presidente del Comité de Cátedras Especiales 2 y 3 del CONACYT de 1991 a 1996 y como funcionario universitario fue secretario administrativo durante el periodo 1985 a 1987. Participó en el área de sistemas constructivos en la fábrica de fertilizantes de Monclova y plantas para el Grupo Bimbo, los grupos cementeros Tolteca y Cemex, entre otras empresas. Es merecedor de diversas distinciones y diplomados por su labor en la docencia y en la ingeniería, entre ellos por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural en 1987. También fue el jurado del Premio Nacional de Tecnología en 1992 y miembro emérito del Colegio de Ingenieros Civiles de México. El ejercicio profesional de la ingeniería civil lo llevó a participar en la construcción de Ciudad Universitaria. Colaboró en la unificación en un solo campus de las distintas escuelas y facultades que estaban físicamente dispersas en el centro histórico. Pero ¿de dónde vino su gusto por la ingeniería? La vocación de ingeniero. Bueno, mire, yo no era malo para la aritmética y las matemáticas. Bueno, más o menos me iba bien, o sea, entendía todo eso. Pero sobre todo ya el estudio de la preparatoria, el bachillerato, tuve excelentes profesores y evidentemente en matemáticas un distinguidísimo profesor que llegó a México italiano, Anfossi, que escribió libros, etcétera. Y bueno, entonces las matemáticas ya no me espantaban, ¿no? Y lógicamente había clases de física y de todo eso y me gustaba. Entonces yo dije, pues creo que la hago por el lado de la ingeniería y pues por ahí entré, ¿no? Que entonces había pocas especialidades, ¿no? Eran fundamentalmente la ingeniería civil y después la ingeniería mecánica eléctrica.
Pero la de Minas es de las más antiguas en México, porque justamente la historia de esta facultad arranca en el Real Seminario de Minas, que se fundó en 1792, en las calles de Guatemala, ahora de la Ciudad de México, Guatemala 60. Ahí empezó el Real Seminario. Cuando llegó el barón von Humboldt a México, hizo una visita y fue a visitar el Real Seminario y dijo que se había encontrado con una institución de alto nivel académico, pero eran lógicamente muy encaminados a la minería. Bueno, pues, ¿a qué venían los españoles a México? A buscar nuestro oro y nuestra plata, ¿verdad? Bueno, pues las minas eran las grandes empresas de aquella época. Allí empezó el Real Seminario. Terminé la carrera y lo primero que hice fue, bueno, antes de terminar la carrera, acababa de fundarse la empresa ICA. Y entonces tuve dos profesores que me invitaron a entrar a ICA en plan de ayudante de ingeniero. Don Javier Barrosierra, que me dio clase de álgebra, y un ingeniero Saturnino Suárez, que ya murió desgraciadamente de topografía. Ellos dos trabajaban en ICA, en la ICA de la fundación, y me invitaron para que fuera yo ayudante de prácticas del ingeniero. O sea que mi primer nombramiento en la universidad es de ayudante de profesor. Pero esto fue en el Palacio de Minería, cuando antes de la construcción de Ciudad Universitaria, la Escuela de Ingeniería, que se llamaba, estaba en el Palacio de Minería, allá en el centro. Ahí estudié yo los 5 años de la carrera, en el Palacio de Minería. Cuando entro al primer año, naturalmente, en el Palacio de Minería, les digo que yo me sentí que entraba a la aristocracia profesional. Porque, bueno, pues era una vida preciosa, ¿no? Sí. Ahora, ese edificio es helado, me imagino, el día de ayer ha estado congelándose. ¿Por qué? Porque son de pura mampostería, ¿verdad? Y de unos murotes muy anchos, entonces aíslan muy bien para el calor, pero durante el frío guardan todo el frío de la noche, ¿no? Pero en fin, pero una vida muy bonita, ¿no?, que había de estudiantes en el Palacio de Minería. El profesor Covarrubias tiene otra pasión además de la ingeniería, la música, por lo que promueve su difusión a través de la Academia de Música del Palacio de Minería, de la que es miembro, fundador e impulsor permanente. Asimismo, actualizó los planes de estudio de todas las carreras de ingeniería que se impartían. Fomentó y apoyó la realización de actividades extracurriculares para los alumnos, como la estudiantina, el coro, el cineclub, el fotoclub y la danza folclórica dentro de la facultad. Me gustaba estudiar, o sea, tenía yo mis entretenciones, diversiones, etcétera, pero pues estaba yo dedicado a estudiar, las que no eran horas en la escuela, en el Palacio de Minería, pues en mi casa, ¿no? Y de ahí surgió otra de mis vocaciones, el amor a la música clásica, porque no había televisión, obviamente, pero bueno, había la radio y había una estación en México sensacional que se llamaba XLA, la estación de la música en México. El 830. Y bueno, yo estudiaba con el radio puesto con música clásica, ¿no? Y los domingos, pues era el domingo en la tarde la transmisión de una ópera grabada, y de ahí nació mi afición a la ópera, al grado de que cuando estudiaba en el Palacio de Minería, que por alguna razón algún profesor en la mañana no asistía, con 2 amigos nos íbamos a meter a Bellas Artes. Por la parte de atrás, la puerta de atrás de Puente Alvarado, había una de las acomodadoras que era la esposa de un timbalista de la Sinfónica Nacional, Luyando se apellidaba, que nos dice: ustedes nada más me tocan ahí y yo les abro. Entonces nos metíamos a ver los ensayos de ópera, lo que eran ensayos, pero era en la mañana, ¿no? Y ya finalmente después pues íbamos a la función que podíamos pagar, porque pues no teníamos dinero para pagar tanto, ¿no? Pero ahí vi ensayar a María Callas, en el Palacio de Bellas Artes, la primera vez que vino a México. Y desde luego me dejó impresionado, ¿no? Desde entonces soy un fan de la Callas. En sus primeros años de ingeniería, un amigo le dio un sabio consejo que nunca olvidaría. Estudiando los primeros años de ingeniería de un amigo,
una gente muy sabia, etcétera, que me advertía y me decía, no te vayas a ser esclavo de la tecnología. O sea, efectivamente, y más en la carrera de ingeniería civil, estamos destinados a hacer obras que tienen un impacto social, que si las presas, que si las carreteras. Entonces, no podemos concretarnos a la parte nada más tecnológica. Necesitamos entender en el medio en el que estamos los problemas sociales que hay y la repercusión de lo que hacemos. Y lo estamos viviendo en nuestros días actualmente, ¿no? Son impactos sociales y hay que estar preparado para poder tener una conciencia social también, ¿no? Entonces, yo creo que no es nada más una formación unidimensional. Es necesario que los ingenieros, aún los que estén aquí en la ciudad y todo, sean cultos, ¿me explico? Porque todas nuestras obras tienen una repercusión. Y como universidad, pues justo Sierra lo dijo con toda claridad, esta debe ser la universidad de la nación. Pues sí, nuestro campo es la nación, así que no se vale. Dirigió la construcción de 6 puentes de concreto del ferrocarril Chihuahua-Pacífico, conocido ahora como el Chepe, en los que aportó valiosas innovaciones en los procesos constructivos, y su labor fue reconocida al otorgarle a una de sus estaciones el nombre del ingeniero Covarrubias. Todo esto y demás proyectos de su carrera los ha podido llevar a cabo por el apoyo y compromiso de su esposa. Me invitaron un día, como era la costumbre, ¿no?, a una fiesta de 15 años, una muchacha, una familia que yo conocía. Y ahí fue donde me topé con mi mujer, porque desde que la vi, la saludé, dije, hijo, creo que esta va a ser mi mujer. Y hasta que nos casamos. Y he tenido que cargar con ella, digo, pero en buena forma, porque le ha tocado, por ejemplo, una temporada que tuve que vivir en un campamento en Chihuahua para la construcción del ferrocarril Chihuahua-Pacífico. Estaba yo ya casado. ¿Cuánto tiempo dura esa construcción? Mire, la construcción del Chihuahua-Pacífico la empezaron desde el Porfiriato, ¿no? O sea, el proyecto es un proyecto de don Porfirio Díaz. Y él logró construir con vía ferrocarril desde Chihuahua hasta Krill. O sea, la parte que no se construyó en aquella época era la parte más difícil porque ya era la llegada a la montaña y cruzar toda la Sierra Madre Occidental para llegar a Topolobampo, en el estado de Sinaloa, porque ese era el plan. Es el ferrocarril que ahora se llama el Chepe. Exactamente el Chepe. Y hasta donde tengo entendido, hay una estación del Chepe que lleva mi nombre. Porque a los ingenieros que estuvimos ahí les pusieron el nombre de los ingenieros, se le pusieron nombre a de las estaciones. Me pidieron que me fuera allá a Chihuahua para la construcción de los puentes en la mera sierra. Y me tocó la construcción de 5 puentes, uno grandote y 3 los demás no tan grandes. La Laja, La Mora, Següera, Bonabochi y Rocoguaina. Wow. Y el último fue uno que se llamaba La Papa, chiquito ahí, pero en fin. Y el revestimiento de la entrada y salida de los túneles en lo que se llama de concreto, los portales. Eso fue lo que hice en el Chihuahua Pacífico. Dentro de su obra publicada destacan su participación en capítulos de libros como Ingeniería Civil en el siglo XX, en la serie México en el siglo XX, y la UNAM en la ingeniería en el libro La UNAM, su estructura, sus aportes, su crisis, su futuro. A lo largo de los años ha aportado con orgullo y responsabilidad la camiseta de la UNAM. Le voy a platicar una anécdota que pinta un poco eso, ¿no? Estaba de rector el doctor Sarucán y yo de director de la Facultad de Ingeniería. Y un día me invitan a una reunión que iba a tener el rector con 5 rectores de universidades francesas, de la Sorbona, de Lyon, en fin. Bueno, como que no sabía él mucho para qué habían solicitado entrevistarlo, seguramente hacían un viaje para ver varias universidades, me imagino, pero el caso es que cayeron en la Universidad Nacional. Entonces me invita, junto con otros directores, 2 o 3, al rector Sarucán, a que participe en la reunión, que era una comida y la reunión. Bueno, pues con todo gusto, allá llegué. En aquel momento teníamos ya, como creo que todavía sigue habiendo, en la universidad, un pequeño información, diríamos, de televisión. Ahí veía una cinta
que daba cuenta del quehacer de la Universidad Nacional Autónoma de México, en todos los campos, en las artes, en la tecnología, la investigación. Sí, pues, la universidad tiene todo, absolutamente. Bueno, ese video trataba un poco en forma simplificada de dar una idea de todo eso, ¿no? El caso es que cuando termina el video, tenía yo a mi izquierda al rector de la Universidad de Lyon. Se voltea y me dice, esta sí es una universidad. Yo me quedé con los ojos cuadrados. Porque pues era una evaluación de la universidad. Es una universidad con la universalidad que debe tener de conocimientos en todas las ramas y de investigación, en la cuestión pura, investigación pura, científica, en la salud, todo, ¿eh? Pero así me dijo, pero así rotundamente. Esta sí es una universidad. Su vida como docente, ¿qué le ha dejado ser docente? Más de 60 años, ¿no? Sí, 65. 65 ya. Mire, yo creo que si uno ha tenido algún beneficio, por ejemplo, en la preparación de su vida, como es estudiar una carrera profesional, etcétera, y algunas otras ramas del arte y todo eso. Bueno, pues son beneficios que uno recibe casi gratuitamente, ¿no? En el caso de la universidad, pues gratuitamente. Hay que devolverle algo, ¿no? Y sobre todo lo que me ha impulsado mucho a seguir es que yo no soy de tiempo completo en la mayoría de estos años en la universidad, sino como profesor de asignatura, que se llama, o sea, ejerzo la profesión e imparto la docencia. Bueno, me doy cuenta de la preparación que estamos teniendo ya al final de nuestros alumnos, porque los necesitaba yo para mi trabajo profesional, tenía una constructora, etcétera, ¿no? Entonces, decir, bueno, hay que ayudar a la facultad, hay que ayudar a la universidad. Bueno, pues, ¿cómo puedes? Pues ayudarle, si puedes darle clase y procura darles lo mejor para que salgan mejor preparados cada día, ¿no? A partir de su segundo año de estudios, fue invitado a participar en la docencia como ayudante de prácticas de topografía y de ejercicios de geometría descriptiva y métodos generales de dibujo. Iniciando así esta gran carrera en la docencia, que además ha tenido entre sus reconocimientos el nombramiento del Premio José Manuel Covarrubias, que se otorga a la labor destacada de los docentes en ingeniería civil en el país, por parte de la Federación de Colegios de Ingeniería Civil. Platíqueme del código ético de los ingenieros que usted impulsó. Sí, mire, más que nunca, ahorita tenemos que insistir en la ética con los ingenieros, no nada más ahí, en muchas áreas del país, pero de los ingenieros. Y estamos viendo recientemente ya las consecuencias de no actuar con ética. Las bases del código ético son, bueno, primero, no aceptar actos corruptos de mordida y cosas de ese tipo, ¿eh? Pero segundo, estar preparándose y actualizándose permanentemente, porque naturalmente la profesión va. Tercero, no aceptar trabajos para los que no esté uno preparado. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Uno de los objetivos es justamente ir a las escuelas para entregar el código de ética, y no nada más entregarlo, sino convocar a los muchachos a un auditorio a tener un diálogo entre ingenieros ya recibidos y con ellos de la necesidad de la ética en el ejercicio profesional. Platícame de cuando fue director de la Fundación Barros Sierra. Mire, fue muy interesante. Primero, ¿qué es o qué fue? Todavía existe, pero las intenciones de inicio, la Fundación Barros Sierra. Fue creada por investigadores, ingenieros y ¿cómo se llama? Sí, fundamentalmente ingenieros, para homenajear a Barros Sierra, que fue de los poquísimos rectores que ha tenido ingenieros la universidad. Bueno, la mayoría han sido médicos. Pues recientemente, pero antes no tanto, ¿eh? Sí. Entonces, pero Barros Sierra sí es de los recientes. Barros Sierra, amigos de él, etcétera, etcétera. Decidieron crear lo que se llama un taller de prospectiva.
a semejanza de los talleres de prospectiva que ya existen en el mundo desde hace muchos años, pero en países muy desarrollados, Estados Unidos, Francia, etcétera. ¿Qué se busca con estos talleres de prospectiva? Ver un poco al futuro, qué se quiere. No es en la bola de cristal, sino tiene toda una metodología, podríamos decir de cierta forma científica, de cómo buscar este consenso. Su objetivo inmediato de estos talleres es buscar ¿qué le diría yo? Los diferentes futuros escenarios que puede tener un país, ¿no? Que si va a ser un país cuya vocación va a seguir siendo fundamentalmente agrícola por su riqueza, etcétera, etcétera, que es un país que tenga investigación científica, o sea, eso de tener escenarios futuros, partiendo de la realidad, y entonces hay toda una metodología. Con ese objeto fundan la Fundación Barrosiar, de que se dedique ya a iniciar y a hacer estudios prospectivos. Hay un premio que se llama José Manuel Covarrubias. Es de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles. Del Colegio de Ingenieros. ¿Y ese es en específico por la labor docente que se le da a otros docentes o sí, cómo funciona? Sí. El nombre. Hay, por ejemplo, en el Colegio de Ingenieros hay un premio, ¿cómo se llama? Barrenechea, hay un premio Rivero Borrell, o sea... Y ese lleva su nombre por destacando entonces la labor docente que usted ha llevado. ¿Qué ha significado eso? Bueno, el que pongan nombres en la estación de ferrocarril, reconocimientos. Algún día estaré bajo tierra y seguirá existiendo el premio José y preguntarán quién fue. Pues sí, es un honor, ¿no? Que yo agradezco mucho. Sus principales logros como titular de la Facultad de Ingeniería fueron las acciones para elevar la calidad del proceso, enseñanza y aprendizaje de los alumnos, así como la creación de nuevas carreras. Creamos una nueva carrera, Ingeniería en Telecomunicaciones. Creamos un grupo de estudiantes que le llamamos de rendimiento académico intenso, el PARA, de alto rendimiento académico, que desgraciadamente después lo quitaron, que consideraron que era muy elitista, pero yo creo que es un programa que vale la pena tenerlo toda la vida. ¿De qué se trata? Nos entran estudiantes a la Facultad de Ingeniería y a cualquier facultad, ¿no? De lo que sea. Buenos y malos estudiantes. Bueno, unos de malos digo de a panzazo, ¿no? Y buenos, pues sí, muchachos brillantes. Bueno, y yo veía en las estadísticas que siendo el plan de estudios de ingeniería aquí de 5 años, o sea, 10 semestres, había muchachos que lo hacían en 8 semestres. Bueno, pues dice uno, oiga, pues este muchacho sí vino a estudiar, ¿no? Y estudiar. Entonces dije, bueno, ¿por qué no le pedimos que se quede los 10 semestres y le mejoramos complementando su formación adicional con otras cosas? Y entonces el programa que se llamó de alto rendimiento académico, no sabe qué satisfacción. Salieron de ese programa grandes ingenieros. Y, por ejemplo, salen de telecomunicaciones que estaban en ese programa cuando empezaba. Carlos Slim se los llevó a todos. A todos. ¿Sí? Luego, ICA, con ingenieros civiles. Les decía yo, bueno, ayúdenme para darles una beca para que realmente se dediquen nada más al estudio, ¿no? Porque les poníamos una materia adicional cada semestre, pero que contribuyera todavía a mejorar. Maestro Covarrubias, platíqueme un poco de su especialidad, que según entiendo son las estructuras de los edificios. ¿De qué trata esto y cómo ha podido implantar esto en su carrera, con sus alumnos? Sí, bueno, efectivamente es la rama es de estructuras, en donde también en algunos años se estuvo usando una pequeña invención que hice al respecto en estructuras metálicas. Me refiero a las estructuras metálicas tridimensionales que se llaman, que son fundamentalmente para techos, que tienen una especie de pirámides, ¿no? Pues justamente el sistema era, en vez de estar construyendo en la obra, en el sitio, en taller, que es donde se pueden lograr mejor calidad de soldaduras y todo eso, unas pirámides.
y después unos tubos aplastados para vincularlas. El caso es que la estructura se hacía en un taller, no en la obra. Se llevaba, transportaba todo esto a la obra, se hacía en el piso, sin necesidad de tener andamios ni nada, y después sí en 4 puntos levantarla completita. Todavía existen algunas estructuras de ese tipo que están aquí. Me las compró Preconcreto, que era una compañía de premezclados, para techar sus almacenes de agregados, de grava y arena. Entonces necesitaban grandes espacios, pero sin columnas intermedias. Entonces este tipo de techos así están, los puede usted ver, están apoyados en 1, 2, 3, 4 puntos, 4 columnas y está todo el techote ahí. En algunas fábricas dice lo que llaman dalas y castillos, que es en un muro que se ponen las dalas horizontales y los castillos, que casi siempre se hace el muro, se deja el hueco y se cuela después la dala y el castillo. Entonces ese colado es muy difícil que quede muy bien. Entonces vamos a hacer los prefabricados. Y entonces dejar las puntas para que ya se lleven, una vez que están los muros ya acabados, se lleven y se amarren a las varillas del castillo y confinen el muro, pero ya colocado todo. Y desde el punto de vista, diría, no nada más profesional, yo diría más que profesional, estrictamente personal. Haber dirigido esta facultad 8 años, no tiene idea. Qué satisfacción da, ¿verdad? Porque bueno, pues es toda tu experiencia que tienes afuera, órale, vacíala aquí. Él es el ingeniero José Manuel Covarrubias, alguien que le ha dedicado su vida a la ingeniería, que con su trabajo ha logrado importantes aportaciones en su campo, un apasionado a la docencia y a la formación de mejores seres humanos. Sin lugar a dudas, un ejemplo a seguir. Le agradezco mucho su compañía y le invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde platicaremos con otro mexicano destacado. Secretaría de Educación Pública.